Imaginaos que vais a hacer vuestra primera película y que vuestra primera película os hayan seleccionado en un festival muy grande, como por ejemplo el Festival de Sitges. Todos vuestros fans o espectadores van a ver vuestra película. Comienza la película y 3 minutos después parece que ya has visto todo lo que tenía que ofrecer. Pero esperas porque esto acaba de empezar. Pasan 10 minutos, 20, media hora y la misma escena sigue repitiéndose una y otra vez, hasta que alguien del público empieza a gritar: ¡Michu! ¡Cabrón! ¡Devuelve el dinero! ¡Michu! ¡Cabrón! ¡Devuelve el dinero! ¡Cabrón! ¡Devuelve el dinero! Y lo que parecía ser una película terrible está a punto de convertirse en algo mucho más extraño. Qué puto asco, tío. A todos los artistas grandes y pequeños, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a hablar uno de los casos, ¿vale? Que me ha interesado bastante. Y se trata, ¿vale? De uno de los youtubers, se trata de un caso de uno de los youtubers más grandes de España, conocido como Wismichu, Ismael Prego, en el cual voy a hablar el caso de Bocadillo y Vosotros sois mi película. Pero antes que nada, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y también abajo tenéis mi enlace de mi Instagram, TikTok y Twitch, ¿vale? Así que ya estáis tardando en seguirme. Así que bueno, sin más autospam, vamos a comenzar con el vídeo y vamos a hablar sobre el caso que me llamó bastante la atención, que era el nacimiento de Bocadillo y por supuesto el nacimiento de Vosotros sois mi película, que era el documental de todo lo ocurrido de Bocadillo en ese momento. En 2018, Wismichu, Ismael Prego, decidió dar el paso que muchos youtubers terminan dando tarde o temprano, que era realizar una película. Y esa película decidió llamarse Bocadillo. Wismichu la había escrito, protagonizado, dirigido y bueno, durante semanas comenzó a promocionarla como uno de sus proyectos grandes del mundo. Y entonces más tarde llegó el Festival de Sitges. Sitges decidió elegir la película y bueno, pues la eligieron y se proyectó en el Festival de Sitges. Sitges se sitúa, bueno, en Sitges, Barcelona. El 12 de octubre del año 2018, Bocadillo se proyectó en el propio Festival de Sitges. El público en verdad estaba esperando una buena película como lo vieron en el tráiler, pero lo que vieron era lo siguiente. Hola, buenos días. Hola, muy buena, caballero. ¿Qué le ponemos por acá? Quería un bocadillo vegetal. ¿Vegetal? Sí. ¿Vegetal atún? No, vegetal, sin atún. ¿Vegetal de pollo? No, vegetal, sin pollo. ¿Vegetal atún? No, vegetal, sin atún. ¿Vegetal de pollo? No, hombre, no, un bocadillo, tío, vegetal, sin pollo, sin carne. ¿Vegetal atún? No quiere carne, quiere atún. Isma pide un bocadillo vegetal en un bar y el camarero entiende otra cosa y dice «¡Vegetal de atún!» y dice «No, vegetal sin atún, vegetal de pollo». Decidí cortar un poco la escena porque seguro que estáis hasta la polla ya del vídeo ya y bueno, lo veis. Para la gente que haya ido al festival y que lo están viendo, seguro que habrán sufrido más de la cuenta, ¿vale? Así que tranquilos que he cortado un poco lo que viene siendo la parte esta del vídeo. Durante aproximadamente casi unos 80 minutos, el público contempló variaciones de la misma situación en bucle. O sea, el público estaba viendo una cosa que realmente se esperaban otra cosa. No sé si me explico. O sea, decidieron, o sea, pensaron como que era otra película, pero resultó ser un bucle de tan solo 80 minutos. Y entonces ocurrió lo inevitable. ¡Michu! ¡Cabrón! ¡Devuelve el dinero! ¡Michu! ¡Cabrón! ¡Devuelve el dinero! ¡Michu! ¡Cabrón! La gente comenzó a aplaudir, empezaron a gritar. Algunos espectadores pidieron que devolviesen el dinero, en plan, Wismichu, cabrón, devuélveme el dinero. Y así, o sea, todo el rato. ¿Qué pasa? Que el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, terminó pidiendo disculpas a quien les había ofendido, ¿no? En ese momento. Desde el festival, su director pide disculpas. Un tema lo hicimos con el mayor
apertura de ideas para que entren ciertas nuevas aires en este festival, apoyar a nuevos públicos. Repito, yo personalmente, mis disculpas a la gente que se vio ofendida. Y ahora nos estamos haciendo la pregunta porque son uno de los misterios, ¿vale? Bueno, que en esa época Bocadillo se proyectó y además mucha gente se están quedando con las dudas de qué estaba pasando en ese momento. Desde fuera la situación parecía como bastante sencilla, es decir, la gente esperaba que Wismichu hiciera una buena película con tan solo 4 personajes, bueno, esta, incluyendo a Auronplay también en ese momento. Pues es que la gente olvidó a Auronplay, o sea, definitivamente, o sea, Auronplay sí estaba también metido en esto. Coño, se había metido en Bocadillo diciendo lo siguiente, o sea... Vegetal, sin... A ver, ¿os aclaráis de una puta vez o qué? ¡Joder, puta! Y la gente había pagado por verla, porque en verdad se pensaba que eran otra película. Y en su lugar les había puesto un sketch que se repetía y se repetía y se repetía. Pero, vale, aún no ha terminado. Porque había tan solo un pequeño detalle. Había un... de detalle. Sí, había cámaras. O sea, había putas cámaras por todos los lados. Porque mientras el público estaba viendo la proyección de Bocadillo, la gente se estaba preguntando, ¿qué hace grabándonos? O sea, ¿qué hace grabándonos? ¿Este tío qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y sí, en mitad de todo este desastre, Wismichu publicó una frase que prácticamente explicaba todo el proyecto y que lo publicó en su tweet, que se dice así: vosotros sois mi película. Y ahí estaba la clave, que Bocadillo en verdad era... no era el producto final, sino una parte de ese proyecto real que Wismichu, junto el cineasta Carlo Padial, estaban comenzando a... bueno, a trabajar en ese proyecto que iba a salir a inicios de 2019. La verdadera película en verdad no estaba en la pantalla, sino que realmente estaba en la sala. Es decir, toda la gente que estaba en el Festival de Sitges y que la había liado, o sea, la que la estaban liando, ellos eran los verdaderos protagonistas, no Wismichu o Joaquín, David Cajal o María o incluso el propio Auronplay. A ver, ¿os aclaráis de una puta vez o qué? ¡Joder, mierda puta! Meses después llegó Vosotros sois mi película, un documental, ¿vale? Que estaba dirigido por el cineasta Carlo Padial y, bueno, en colaboración con Wismichu, bueno, ya lo sabéis. Y aquí, bueno, pues la historia se vuelve mucho, mucho más interesante. Porque podemos interpretar a Bocadillo de dos diferentes maneras. Una de dos, que Wismichu troleó a todo el mundo, o que Wismichu hizo una gran obra, pero sobre el público, o sea, su público o que no era su público. O sea, cuando digo su público, es obviamente por el canal, ¿no? Por los seguidores, por los suscriptores, por la gente que las miraba. O por ejemplo, que presentaban en un público que no era su público, que iban a los festivales de Sitges porque en verdad esta gente son de Barcelona y claro, fueron a la película a ver la proyección de Bocadillo porque para eso van a los festivales, porque los festivales es para pasártelo bien, para disfrutar de una gran proyección que puede ser nominada y pasártelo bien, ¿no? No solo como un espectador, ¿no? Sino como, bueno, como alguien que te lo quieres pasar bien. Y ahí viene la pregunta que realmente nos interesa a todos. ¿En verdad Bocadillo fue una genialidad o simplemente una tomadura de pelo? Porque sí, a ver, conceptualmente puede haber algo interesante, pero claro, Wismichu convirtió en una película completamente absurda y sobre la expectativa del público, los medios y la cultura del internet, porque la gente se esperaba otra película, o sea, se esperaba una otra película y parece que no tenía fin. O sea, no tenía fin, sobre todo por el bucle. Y la gente se estaba diciendo, ¿pero qué estamos viendo? O sea, por ejemplo, o sea, es que voy a poner un ejemplo. Imaginaos, ¿vale? Que yo estoy como, por ejemplo, en un sitio, ¿vale? En un sitio tan extraño y la cosa se repite, pero cada vez se vuelve más caótico y las cosas se vuelve más inesperada, pero a la vez más interesante, pero a la vez que te crea una angustia. Pues más o menos se sentía más o menos el público, pero, joder, pero viendo tan solo una proyección. Y claro, la gente se esperaba otra película. Pero en verdad, no. No era otra película, chico. Lo siento. Y después de, bueno, de convertirse en la reacción de la gente, se convirtió más bien
en una gran obra de cine. Pero también existe el otro lado, y es que había gente que había comprado una entrada para poder ver la película, y esa gente no necesariamente tenía por qué formar parte de ese experimento, ¿no? La gente no se sentía obligada a poder formar parte de ese experimento, no quería formar parte de lo que estaba pasando. O sea, ha habido gente, ¿vale? Incluso en el documental, ¿vale? Que han censurado las caras porque no querían saber nada de eso. ¿Fueron grabados? Sí, pero en verdad fueron censurados y todas esas cosas. Y quizás lo más interesante de todo esto es que en verdad Bocadillo no hacía falta que sea una buena película, básicamente, sino ni siquiera tampoco como una película convencional, ¿sabes? Porque su verdadero objetivo era básicamente una reacción. Y joder, sí que lo han conseguido. O sea, han conseguido un montonazo de cosas porque tanto Carlo Padial, Wismichu, Luis de Val, ¿vale? Que es el director de YouPlanet, ¿vale? O sea, consiguió de todo. O sea, abucheo, gente protestando, cómo se estaba liando, porque en verdad Carlo Padial y Wismichu decidieron buscar eso, ¿no? Que la gente tuviera esa reacción que tanto le esperaba, porque quiso hacer eso, ¿no? Y por eso pusieron Vosotros sois mi película. Una cosa que quiero aclarar, ¿vale? Y es que en una entrevista que hicieron a Wismichu, la película se iba a llamar anteriormente Niños fumando. Y claro, la razón por la que pusieron Niños fumando era porque había uno de los trabajadores, ¿vale? De la película, o uno de los espectadores, era que veía a 2 o 3 niños fumando y la gente se creía que estaban viendo, bueno, que estaban, como que se estaba quemando las butacas y había un incendio en el cine, pero no, eran niños fumando y todas esas cosas. La cuestión es que Bocadillo había conseguido exactamente lo que cualquiera campaña de marketing desearía, que todo el mundo estuviera hablando de ella. La prensa, las noticias, los seguidores, ¿vale? Porque hay mucha gente que han hecho vídeos cuando ellos fueron al festival y otros han hecho vídeos que realmente no fueron al festival, pero sí que hablaron un poco sobre la situación. Y sí, llego tarde, ¿vale? Llego tarde porque ha pasado ya de 7 o 8 años desde la película y quiero hacer este vídeo porque a mí me ha dado la gana, ¿vale? Perdona. Y aquí tenemos que separar dos cosas, ¿vale? Como película, Bocadillo fue recibida de forma un tanto negativa, no hay que ver, no hay más que ver las reseñas, ¿vale? Y su propuesta generó una enorme polémica, pero como fenómeno de internet, o sea, la gente empezó a hablar de ella, los medios, las noticias, las redes. En 2018 estaba todo que arde, o sea, estaba como... mm, estaba muy... Las redes estaban que arde, sobre todo en los años de 2018 y a inicios de 2019 por la polémica esa que tenía Wismichu, ¿sabes? Y ahora quiero hacer esta pregunta, aunque parezca incómoda, pero la voy a preguntar de todas maneras. ¿Hasta qué punto el público forma parte de la obra en la que estaban consumiendo? O sea, Wismichu consiguió que cientos de personas, tanto de su público como los que no, que fueran al cine pensando que iban a ver una película normal, ¿no? Tipo película de acción, romance, de comedia. Y nada, terminaron lo que viene siendo convirtiéndose que la obra, bueno, o sea, que todo su público sea los protagonistas en eso. Entonces ahora entendemos por qué se llama Vosotros sois mi película. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Pensáis que Bocadillo fue una genialidad? ¿O fue una tomadura de pelo? ¿Una estafa? No lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo en los comentarios y recordad que me podéis seguir tanto en mis redes sociales, tanto aquí en YouTube como en Twitch, en TikTok y en Instagram. En la descripción lo tenéis, ¿vale? Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos, chao chao. Oye, que el bucle es mío, ¿eh?